Mi nombre es Jessica Bautista Mota, estudiante de la Universidad Veracruzana, dentro de la Facultad de Ciencias Químicas, Programa Educativo Ingeniería Química, Sección 102. Este es un trabajo para la experiencia educativa de lectura y escritura de textos académicos, impartido por el académico Wendy Anaí Baltasar Gaitán. ¿Qué tal? Bienvenido a este video. El tema es resumen y síntesis, en el cual hablaré acerca de sus conceptos y las características fundamentales que los definen. Así que sin más, comencemos. Para comenzar debemos de saber lo que es un resumen, el cual se define como uno de los registros de información más importantes y eficaces para facilitar la comprensión y análisis de un texto. Es decir, es un escrito que, de manera breve y precisa, rescata lo esencial de un asunto. Resumir implica seleccionar las ideas relevantes y, a partir de estas, construir un nuevo texto que logre englobar de manera sintética la información en torno a un asunto particular. Ahora que ya sabemos lo que es un resumen, tenemos que conocer los pasos para su realización. El paso número 1 es leer el texto hasta su comprensión. Esto quiere decir que nosotros podemos leer el texto cuantas veces sea necesario para lograr comprender mejor su contenido. Paso número 2. Plantear preguntas fundamentales para poder obtener una información concreta, es decir, de qué trata el texto, qué quiere explicar el autor o en qué insiste. Paso número 3. Identificar las ideas principales. Esto puede ser con ayuda de algún marcatexto o resaltador. Y vamos a identificar las ideas principales de las secundarias. Asimismo, podemos buscar las palabras desconocidas para poder comprender mejor el texto. Paso número 4. Discernir la importancia de cada elemento. En este paso podemos hacer uso de esquemas o mapas para poder darle un orden a nuestra información. Paso número 5. Elegir elementos a destacar. Ya teniendo la información ordenada, podemos elegir la información más importante y descartar información que se repita, es decir, que sea paja, que no nos ayude para nuestro resumen. Y por último, el paso 6, que es escribir el resumen con sentido y continuidad, y darle un orden a nuestras palabras. Puntos importantes del resumen. Su extensión. Un resumen debe ser 1/3 del original e incluso un 25% del texto, es decir, de las palabras contenidas. Redacción. El resumen debe ser breve y conciso, como dije anteriormente, y se puede hacer apoyo de enlaces como preposiciones y conjunciones según lo amerite. Asimismo, no debemos de copiar de manera literal las ideas propias del libro, artículo o película que estemos resumiendo. Importancia del resumen. El resumen nos ayuda a abordar mayor cantidad de información en un menor periodo de tiempo, ya que si al estudiar necesitamos regresar a temas pasados, podemos utilizar resúmenes para no volver a leer todo lo anterior, ya que sabemos que contiene las ideas principales. Ayuda a facilitar el aprendizaje. Asimismo, sintetiza la información suministrada por el docente como una guía académica. Formas del resumen. Hay 3 tipos de formas del resumen. La primera es la textual, en donde se colocan de forma estructurada las ideas principales del texto, las cuales deben de estar hiladas de forma narrativa, es decir, de manera textual y con coherencia. La segunda es paráfrasis, en donde se coloca la cita del texto y se puede complementar con palabras propias acerca de lo que el autor habla. Y la última es analítico, en donde con nuestras propias palabras redactamos lo que el autor del texto trata de comunicar a los lectores. Tipos de resumen. Hay una gran variedad de resúmenes. Sin embargo, voy a mencionar los 3 más importantes. Resumen informativo. Da cuenta del texto original, incluyendo las ideas más importantes de este. Su extensión usualmente ronda entre las 100 y 200 palabras.
Resumen descriptivo. Además de dar a conocer de qué trata el texto original, explica su estructura. Resumen abstract. Se trata de un breve resumen que se ubica al inicio de un artículo científico y que da cuenta del contenido esencial de este. Integra planteamiento del problema, método, resultados y conclusiones. Más adelante hablaré a fondo de este último tipo de resumen, para que quede mucho mejor explicado. Características del resumen abstract. Da a conocer el propósito, alcance, métodos, técnicas, enfoques, resultados, discusiones y conclusiones expresados en el documento. Permite al lector decidir si necesitará leer el documento completamente. Está redactado con un estilo claro, conciso y exacto, es decir, no hay confusiones y hay mucha cohesión en las ideas del texto. Usa el vocabulario del autor. Y sigue el orden del documento original, es decir, se apega a los lineamientos originales. Hay dos elementos muy importantes que debe de incluir este tipo de resumen. El primero es que debe emplear metodología, es decir, qué técnicas, enfoques, estrategias o teorías se emplearon al realizar esta investigación. Asimismo, al final debe de contener resultados y conclusiones. Esto para conocer cuáles fueron los hallazgos prácticos o teóricos que arroja este trabajo. Al ser este un resumen más complejo, nos hace mucho más fácil la búsqueda de información y nos apoya en trabajos académicos de grado universitario. Ahora pasemos con el tema de síntesis y debemos definir qué significa este concepto, el cual se define como la integración de las partes o propiedades de un texto en una totalidad significativa. Es decir, es la composición de algo a partir del análisis de todos sus elementos por separado. Nos permite dar una interpretación holística que favorece la comprensión que se realiza con propias palabras. Ahora que ya sabemos lo que es síntesis, vamos a ver los pasos para su realización. El primer paso es leer el texto hasta su comprensión. Al igual que en resumen, podemos leer cuantas veces sean necesarias para comprender el objetivo del tema. Paso 2. Definir el objeto, es decir, el punto principal al que se basará nuestra síntesis. Paso 3. Tomar nota de lo fundamental. Es lo mismo que sacar las ideas principales. Paso 4. Elaborar esquemas. Al elaborar esquemas podremos organizar la información y será mucho más fácil su comprensión. 5. Interpretar el texto, es decir, interpretar la información que usaremos para poder comprenderla y analizarla de mejor manera. Paso 6. Elaborar la síntesis. Y esto se hace expresando lo que hemos aprendido con nuestras propias palabras. Hay puntos importantes que debes saber si quieres redactar una síntesis. El primero es que existe el riesgo de cambiar la expresión de las ideas que el autor tenía originalmente. Esto se debe a que cuando nosotros redactamos con nuestras propias palabras, podemos perder el hilo de lo que originalmente tenía la intención el autor. Asimismo, si incluimos alguna frase textual del autor, esta debe de ir entre comillas y con la referencia de la página en la que se encuentra en el texto. Esto para evitar el plagio, ya que también es conocido como un delito. Ahora bien, veamos la diferencia que hay entre un resumen y una síntesis. El resumen expresa objetivamente lo que el autor quiere dar a conocer. Es algo más lineal y se apega a lo que el autor quiere tratar de decir. Es decir, no se cambia demasiado su estructura. En cambio, la síntesis influye más el pensamiento del quien redacta la síntesis, porque al redactarlo con nuestras palabras podemos cambiar ideas, entonces es más subjetivo que un resumen. Sin embargo, se apoyan mutuamente, ya que son elementos fundamentales para la redacción de textos. Finalmente, podemos decir que tanto resumen como síntesis son procedimientos utilizados
para promover y generar el aprendizaje. Es de suma importancia reconocerlos, ya que son indispensables dentro del ámbito académico. Y como universitarios tenemos la obligación de hacer un buen uso del lenguaje escrito y oral. Así como también estas dos herramientas nos ayudan a desarrollar un mejor grado de análisis y comprensión de textos. Muchas gracias por ver este video.